Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Un saludo especial a toda la familia que nos esté escuchando. Soy la profesora Silvia y juntos desarrollaremos aprendizajes en el área de personal social. Niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria, vamos a recordar las recomendaciones que debemos practicar durante todos los días para evitar contagiarnos del COVID-19. Lo primero, quédate en casa. Así nos cuidaremos todos. Evita tocarte ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Todos a cumplir las recomendaciones. Empecemos ahora. El propósito de aprendizaje de hoy es: describimos los saberes ancestrales de nuestras familias que nos hacen auténticos. Escucharemos lo que ocurre en dos familias que conservan sus saberes ancestrales y que les ayudaron a superar problemas de salud y alimentación. Investigaremos cuáles son esos saberes ancestrales de nuestra familia y luego describiremos esas prácticas. ¿Y cuál es nuestro reto hoy? Describir el saber ancestral de mi familia. Debes apoyarte con el dibujo que elaborarás. Muy bien, niños y niñas, debemos trabajar nuestro árbol familiar, que será colocado en el mural de nuestra historia familiar. Seguimos, niños y niñas de primer y segundo grado de primaria. Escuchemos con mucha atención lo que va a compartir con nosotros Ailín. Amigos, estoy muy contenta porque ahora que sé la historia de mi familia, quiero seguir aprendiendo mucho más de mi familia. Muy bien, Ailín. Niños y niñas, escuchemos ahora lo que pasa con Ailín. Ailín caminaba pensando y algo distraída, cuando de pronto, sin querer, tropezó y cayó al piso. Cuando se puso de pie, sintió un fuerte dolor en las rodillas. Al mirarse, se había hecho una herida. Se puso a llorar del susto. Enseguida, su hermanita avisó a su abuelito, quien rápidamente fue a atenderla. Al ver las heridas, la hizo sentarse y le dijo: «Yo tengo una plantita milagrosa que rápido te sanará». Ailín dejó de llorar y se tranquilizó. Su abuelito buscó unas hojas de tiquil-tiquil, molió las hojas y le colocó sobre las heridas. Luego le puso unas vendas y le recomendó a Ailín que no se moviera por un buen rato. Al día siguiente revisaron las rodillas y efectivamente las rodillas se habían curado. Mostraban signos de recuperación. Ailín quedó muy contenta y sorprendida por lo que había hecho su abuelito con esa plantita. Y hablando de plantas, Ailín recordó también que había aprendido sobre el secado de las semillas en la sesión radial de Ciencia y Tecnología y cómo esa técnica tradicional para secar semillas les ayudó a solucionar el problema de conservar sus alimentos. Entonces, ella se hizo dos preguntas. Escuchémoslas. ¿Qué conocimientos tienen las familias? ¿En qué les ayudaron estos conocimientos? Muy bien, Ailín, que te hagas esas preguntas. Tú quieres seguir investigando, pero ¿alguien quiere participar diciéndonos algo? Sí. Vamos, escuchamos a una niña.
Un saber ancestral es un conocimiento o práctica que lo aprendemos de nuestros antepasados. Ailín se está haciendo muchas preguntas. Vamos a ayudar a Ailín a que pueda responder esas preguntas. Pero antes, les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es un saber ancestral? Sí, ¿qué es un saber ancestral? Si aún no lo sabes, escucha atentamente la información que traemos para ustedes. Saberes ancestrales son los conocimientos y prácticas de los pueblos que se transmiten de generación en generación. Estos conocimientos son reconocidos como parte de su cultura, historia e identidad. ¿Escucharon la información? Muy interesante, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan la pregunta que no respondimos aún? Sí, la pregunta que decía, ¿qué es un saber ancestral? ¿Alguno de ustedes puede responder la pregunta? Muy bien, escuchamos a una niña que tiene una respuesta para nosotros. Un saber ancestral es un conocimiento o práctica que lo aprendemos de nuestros antepasados. Vamos a seguir investigando sobre los saberes ancestrales de nuestras familias. Ailín, al escuchar la información, se preguntó si lo que hizo su abuelo era un saber ancestral. Entonces, le pidió a su abuelo que le describa cómo sabe sobre las plantas. Escuchemos cómo su abuelo le describe cómo aprendió a usar las plantas para curar. Estimada Ailín, quiero compartir contigo algo que me enseñaron mis abuelos. Lo primero que me enseñaron es a querer a la madre tierra, porque es ella quien nos brinda los alimentos y plantas para vivir bien. Recuerdo que mi abuelo me levantaba tempranito antes de la salida del sol y bajábamos hacia el río para recolectar hierbas. En el camino me explicaba las propiedades de cada una y qué enfermedades se podían curar con esas plantas. Cuando regresábamos a casa, seleccionaba las hojas de las raíces y los hacía secar. Cuando ya estaban secas, las guardaba para usarlas cuando alguien de la familia o la comunidad lo necesitaba para aliviar o curar algunos males o dolencias. Veía que les daba a las personas, ya sea en mates, infusiones o en plastos. Recuerdo también que tenía una diversidad de plantas que utilizaba y ahora te lo digo para que tú también lo sepas. Usaba el eucalipto para los males de la garganta, la manzanilla para el estómago y el cansancio, la muña lo utilizaba para calmar el dolor del estómago, también servía para los golpes y fracturas. Utilizaba el llantén, la hoja de coca, el sangre de grado, para poder curar todas esas dolencias de una fractura. Y así tenía muchas más. Así hemos aprendido a usar las plantas de la zona para calmar malestares y curar las enfermedades. Este valioso conocimiento lo traspasaron de generación en generación y ahora es un saber ancestral. Niños y niñas, vamos a agradecer al abuelo de Ailín que ha compartido con nosotros los conocimientos que le enseñaron sus abuelos, es decir, un saber ancestral. Preguntemos a Ailín si ahora puede responder las preguntas que se planteó. Ailín, ¿ahora puedes responder estas preguntas? ¿Qué saber ancestral practica tu familia? Repito la pregunta. ¿Qué saber ancestral practica tu familia? El uso de las plantas para curar algunos malestares. Tenemos otra pregunta para ti.
¿En qué les ayudó este saber ancestral? Repito la pregunta. ¿En qué les ayudó este saber ancestral? Les ayudó a resolver problemas de salud cuando alguien estaba enfermo. Le daban mates o infusiones. A veces chancaban las plantas para colocar emplastos. Muy bien, Ailín. Ailín quiere seguir indagando sobre los saberes de otras familias. Para seguir investigando sobre los saberes ancestrales, tenemos la visita de Yenu. Ella va a compartir con nosotros los saberes ancestrales que le transmitieron sus padres, madres, abuelos y abuelas. Yo pertenezco a la familia Venturo Reyes. Nosotros desde muy pequeños hemos aprendido a conservar alimentos, a preparar el chuño, el charqui y la cecina. Cuando cosechamos abundante papa, preparamos el chuño, colocando la papa de 5 a 10 días a la helada nocturna y al fuerte sol por las mañanas, durante junio y julio. Una vez que están secas, las guardamos hasta noviembre y diciembre, que es cuando no tenemos alimentos frescos. También conservamos la carne, le llamamos charqui. Cortamos la carne en lonjas delgadas y le echamos sal. Luego soleamos esta carne hasta que se seque. Esta carne la utilizamos para preparar diversos platos. ¿Saben? Este saber ancestral me lo enseñaron mis abuelos. Ha pasado de los abuelos a los hijos y nietos. Nosotros seguimos practicando estas costumbres porque es un conocimiento que nos ayudó a enfrentar problemas de escasez de alimentos. Agradecer a Yenu que compartió con nosotros estos conocimientos de sus antepasados. Un fuerte aplauso para ella. Ahora responderemos las preguntas que se planteó Ailín. ¿Qué saber ancestral practica la familia de Yenu? Repito la pregunta. ¿Qué saber ancestral practica la familia de Yenu? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. Muy bien, practican el saber ancestral de la conservación de los alimentos. Ellos preparan el chuño y el charqui. Tenemos otra pregunta para ti. ¿En qué les ayudó este saber ancestral? Repito la pregunta. ¿En qué les ayudó este saber ancestral? Cierto, les ayudó a resolver los problemas de alimentación. Pudieron conservar sus alimentos conociendo los saberes ancestrales. Ahora les toca a ustedes investigar sobre los conocimientos o saberes ancestrales de su familia. Sabemos que nuestras familias son de diferentes lugares y es seguro que en cada una de ellas tienen conocimientos que les transmitieron sus antepasados. Recuerda que tenemos que responder a 2 preguntas para investigar sobre los saberes ancestrales de nuestra familia. Escucha la primera pregunta. ¿Qué saberes ancestrales practica nuestra familia? ¿Qué saberes ancestrales practica nuestra familia? ¿En qué les ayudó este saber ancestral? ¿En qué les ayudó este saber ancestral? Vamos, pregunta a papá, mamá o familiar que te acompaña. Si tienes la oportunidad de tener a tus abuelos, dirígete a ellos para que puedas hacerle estas preguntas. Nuestros abuelos son nuestro tesoro valioso de saberes. ¿Estás haciendo las preguntas? ¿Estás investigando sobre los saberes
ancestrales de tu familia? Vamos, comencemos. Dale un tiempo para que te responda. ¿Qué saberes ancestrales practican en tu familia? Papá, mamá o familiar comparte la respuesta con el niño o niña. Ahora va la otra pregunta. ¿En qué les ayudó este saber ancestral? Repito la pregunta. ¿En qué les ayudó este saber ancestral? Muy bien, niños. Ustedes están investigando sobre los saberes ancestrales de sus familias. Ahora vamos a trabajar el reto del día de hoy. ¿Y cuál es? Es hacer dibujos y descripciones de los saberes ancestrales de tu familia. Recuerda que este dibujo va a ser parte del árbol de la historia de tu familia. Comencemos. Tenemos que tener a la mano hojas de papel bond, lápiz, colores y borrador. ¿Estás listo? ¿Qué es lo que vas a colocar en la hoja que tienes? Escucha con atención. Escribe el título Saberes ancestrales de mi familia. Escribe el título Saberes ancestrales de mi familia. Papá, mamá o familiar que acompañan al niño o niña. Ayuden en el proceso de escritura. El título es Saberes ancestrales de mi familia. Para los niños y niñas de primer grado, dibuja el saber ancestral de tu familia. Pide apoyo del familiar que te acompaña para que escribas qué saber ancestral es. Sí, niño y niña de primer grado, ustedes van a dibujar. Los dejo trabajando. Para los niños y niñas de segundo grado, describe el saber ancestral de tu familia. Sí, describe el saber ancestral de tu familia. Puedes comenzar escribiendo: mi familia practica. Y cuando acabes la descripción, puedes dibujarlo. ¿Están haciendo su dibujo? ¿Están haciendo sus descripciones? Recuerda, niño y niña de primer grado. Empieza a hacer tu dibujo. Niño y niña de segundo grado. Comienza a hacer tus descripciones. Muy bien, ¿ya tienen lista sus elaboraciones? ¿Ya tienen listo sus dibujos y sus descripciones? Ahora prepararemos nuestro árbol de la historia familiar. Recuerda que es el producto de nuestra área. Para esto, ten a la mano tus dos producciones, la de la sesión anterior y la del día de hoy. La primera producción es el dibujo de la historia de nuestra familia. Y la segunda producción son los saberes ancestrales de mi familia. ¿Lo tienes? Ahora pega tus producciones en el árbol de la historia familiar. Explica a tu familia qué contiene.
y guárdalo para que el día de mañana lo coloques en el mural de nuestra historia familiar. No nos olvidemos, tenemos que describir el saber ancestral de nuestras familias. Los niños de segundo grado lo escribieron. Los niños de primer grado pueden decirlo de manera oral. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, estamos finalizando nuestra sesión radial, pero no podemos hacerlo sin antes recordar lo que hicimos el día de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Sí, aprendimos a describir los saberes ancestrales de nuestras familias. ¿Y por qué es importante mantener nuestros saberes ancestrales? Es importante porque nos ayuda a recordar nuestra historia y mantener nuestra identidad. Ahora va otra pregunta. ¿Cómo te sientes ahora que conoces mejor a tu familia? ¿Cómo te sientes ahora que conoces mejor a tu familia? Muy bien, sí. Nos sentimos felices. Ahora practicaremos los saberes ancestrales de nuestros antepasados. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, vamos llegando al final de nuestro programa radial Aprendo en Casa. Nos sentimos muy contentos que sigas aprendiendo con nosotros y tu familia. Recuerda, te esperamos en el próximo programa radial. No olvides guardar tus tareas que realizas en las sesiones radiales. Sigue trabajando con orden y limpieza. Si algo te faltó, completa luego del programa. También tenemos algunas actividades que debes realizar con el apoyo de tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Para los niños y niñas de primer grado, recurre al cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Ubica la unidad 2, la actividad 1 que se denomina Todo lo que hacemos en familia. Trabaja de la página 32 a la 35. Para los niños y niñas de segundo grado, ubiquen sus cuadernos de autoaprendizaje de personal social. Corre hasta la unidad 2. Lee lo que dice la actividad 1. Vivimos experiencias en familia. Trabaja las actividades propuestas de la página 32 a la 35. Estas actividades te permitirán conocer cómo viven las familias y cuáles son sus prácticas y saberes. A los padres y madres de familia se recomienda que sigan acompañando a su niño o niña para que participe puntualmente de los programas radiales Aprendo en Casa. Tú eres un aliado importante para nosotros. Gracias. Felicitaciones. Lo están haciendo muy bien. Recuerda, papá y mamá, cuéntale a tu niño o niña sobre las prácticas ancestrales o conocimientos tradicionales que practican en tu familia. Apoya para que pueda describir la historia de tu familia, así como las prácticas ancestrales que practican en la familia. Estimados profesores, ustedes son actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. Sigan escuchando las sesiones radiales como lo vienen haciendo. Muy bien, los felicitamos. Recuerda comunicarte permanentemente con las familias de tus estudiantes y planifica actividades de aprendizaje complementarias con este propósito para retroalimentar los aprendizajes de tus niños y niñas de primer y segundo grado y sigan reforzando lo aprendido en casa. Recuerda, las sesiones están a tu alcance.
Ellas son un soporte para que realices diversas acciones. Felicitaciones a todos y todas. Dios mediante, nos encontraremos en la próxima actividad de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.